Buenas noches a todas. Nos ponemos en la presencia de nuestro Señor, don Carlitos, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias te damos, Padre misericordioso, por permitirnos reunirnos hoy para escuchar tu palabra que por medio de don Carlitos tú quieres que escuchemos hoy. Por eso te pedimos que guíes e ilumines el entendimiento de don Carlitos y que guíe sus palabras y sus pensamientos con tu divino espíritu. Y también a cada una de nosotras, para que seamos tierra abonada, para que se quede tu palabra en nosotras. Gracias, Señor, por cada una de las que estamos hoy aquí y te pedimos por las que no se han podido conectar hoy. Te rogamos que nos regales a cada una un poco de tu luz divina. Te saludamos a ti también, Virgencita de la Candelaria, para que sigas iluminando nuestro camino y nos acompañes en el camino que tratamos de recorrer y para seguir a tu amado Hijo, para que tú nos acompañes y que nos ilumines ese camino que a veces se nos torna un poco oscuro. Por eso necesitamos tanto de tu presencia y de tu luz, Espíritu Divino y Virgen Santísima, para que podamos alcanzar esa meta deseada y poder tener más fortaleza de fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, este año 2023 es una nueva oportunidad que nos da el Señor para que sigamos agarrados de su mano. Él continúa enamorándonos. Cada vez nos ama, nos hace ver que nos ama más. Y cada vez lo sentimos más. Porque hemos estado con Él durante bastante tiempo y las horas que hemos invertido aquí han sido muy productivas para nuestra vida personal y nuestra vida, ante todo, nuestra vida espiritual. Ese camino recorrido que lo hemos repasado en algunas ocasiones, es bueno mantener en la memoria el camino recorrido. Así como cada uno de nosotros tiene una historia de vida hasta hoy. De verdad que es una historia que tiene de todo, ¿verdad? La historia de cada uno de nosotros y de cada una de ustedes es una enciclopedia, ¿verdad? Porque tiene diferentes apartados y cada uno va guardando en la mente aquellos recuerdos que nos han impactado durante el camino de la vida. Algunos nos recordaremos de nuestra niñez, alguna de ustedes tendrá una memoria excepcional que todavía se recuerda hasta el nombre de sus compañeras de kinder, por ejemplo, de la prepa, ¿verdad? O de sus primeros pasos en el estudio, o del nombre de alguno de sus maestros. Y así, ¿verdad? Algunos no nos recordamos, ¿verdad? O nos recordamos tal vez yo me recuerdo, digamos, de que estudié con unas tías abuelas eran tías de mi papá, y ellas tenían un colegio allá en la Avenida de los Árboles, en la zona, entre la zona 1 y la zona 6 de aquí de la ciudad de Guatemala, y entonces ellas tenían ahí la escuela, y nosotros al salir de la casa pasábamos a una tiendecita donde nos vendían mora, esa mora verde,
y con sal en un papel periódico. Y costaba 1 centavo. ¿Verdad? Eso era lo que costaba. Y nosotros, de eso me acuerdo, ¿verdad? Yo me acuerdo de eso, hasta el olor, y ahorita hasta siento el sabor, ¿verdad? Porque hay recuerdos que se van quedando porque las emociones tienen mucho que ver en que los recuerdos se vayan fijando en nuestra memoria. Y es por eso que se vuelven una herencia que nosotros tenemos en nuestra mente, ahí en nuestra memoria, bien guardadita. Y de repente algún detonante, ¿verdad? Digamos, hoy me comí un helado de mora y me recordé, ¿verdad? Qué chicas las moras esas, ¿verdad? Cómo me las disfrutaba. Me manchaba los dedos, la boca y todo antes de entrar al pequeño colegito, ¿verdad? Y me tenía que limpiar porque, pero ese papel periódico que le daban a uno no es servilleta, ¿verdad? Entonces eso más me ayudaba mucho a estar uno limpio para ingresar al colegio. Me recuerdo también que ahí jugábamos en el patio y en el patio pues nos gustaba mucho el fútbol, pero jugábamos ahí había un palo de naranjas y todas a veces caían ya naranjas maduras y esa era nuestra pelota, ¿verdad? Entonces ahí ya, era un relajo, ¿verdad? Todos los güiritos ahí alrededor. Y como no habían porterías, pues entonces había un desagüe donde habían 6, 8 hoyos, ¿verdad? Y esas eran las porterías, ¿verdad? Entonces, o sea que el que metía la naranja en el hoyito era el que metía el gol, ¿verdad? Y me recuerdo de estas maestras que ya eran ancianas cuando nos daban clases, ¿verdad? Cómo se dedicaban ellas a enseñarnos. ¿Por qué les comparto esto? Porque así como yo, pues usted tiene miles, cientos, ¿verdad? De recuerdos de todo tipo, ¿verdad? Cuando la emoción tiene que ver en el recuerdo, pues se fija en la memoria. Y a veces, pues, son recuerdos que no quisiéramos recordar, pero que se nos han quedado grabados, porque el evento fue muy impresionante para nosotros, o nos hicieron daño, o recibimos un daño inocente, en fin. Tuvimos experiencias también malas, que también se quedaron fijadas en nuestra mente. En este camino que hemos recorrido, hermanas, pues bendito sea Dios, Jesús se ha preocupado por irnos sanando. La palabra de Dios ya da salud, la sana porque libera, consuela, conforta y fortalece, anima, nos da esperanza y fe. Y además, pues, nos envuelve en el amor misericordioso de Dios. Así que a través de la palabra, cada vez que la escuchamos, proclamamos y la compartimos, pues estamos sanando. Y también Jesús nos dejó instituidos los sacramentos. Pero para que pudieran los sacramentos ser fuente de vida espiritual para nosotros, consuelo y sanación, pues se instituyó la Santa Iglesia, la comunidad de todos los bautizados. Entonces esa comunidad le llamamos la Iglesia. Y nosotros hemos adoptado el nombre de Iglesia Católica porque la palabra católica quiere decir que es universal. Es una palabra que nos ayuda a comprender que la fe que nosotros hoy tenemos, hoy pudimos ver al Papa Francisco en su visita al Congo, allá en Sudáfrica, 1 millón de personas participando en la Santa Misa. Y yo miraba a esas personas con sus ritmos, ¿verdad? Propios de la región, de su propia cultura, sus facciones, el color de su piel, la alegría, el ritmo que tienen estas personas ahí en África. Y me ponía a pensar que son personas como nosotros, seres humanos únicos e irrepetibles, que Dios los ama, Jesús los enamora, ha llegado allá a través del Papa Francisco a enamorarlos y a decirles, yo estoy con ustedes y reconozco la fe que ustedes tienen y Papa Francisco, cumpliendo su misión de Papa, pues va a confirmarlos en la fe. ¿Y qué fe es esa? Pues es la fe de la Iglesia Católica, de nuestra Iglesia. Y entonces eso nos invita y nos enseña que pertenecemos a una iglesia en donde se alaba, bendice y glorifica el nombre de Jesús, se le reconoce como Señor y Salvador. Reconocemos a Dios Padre en el Espíritu Santo, todos en la misma fe y todos en la misma iglesia.
Y no hay ninguna diferencia en la fe, ninguna. Es la misma doctrina. Es el mismo camino que estamos recorriendo. Entonces debemos de sentirnos, cuando decimos que somos católicos, debemos de sentirnos bendecidos por el Señor. Bendecidos porque nos ha elegido y nos ha predestinado para vivir nuestra vida espiritual con otros hermanos y hermanas que comparten nuestra fe en todas partes del mundo. Y eso es la palabra católico. Para que nosotros con un orgullo santo, no para sentirnos más que nadie, sino como reconociendo la misericordia que Dios tiene para nosotros, pues darle gracias a Dios por tenernos en la Iglesia Católica, que invita a todas las personas a que se unan, a que se encuentren con Jesús resucitado, y que ese encuentro con Jesús resucitado dé como fruto, por la obra del Espíritu Santo, la conversión de las personas a reconocer a Jesús como Señor y Salvador, y a congregarse dentro de la Iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica. Algunos hermanos, si ustedes saben, en la historia, pues han tenido ideas diferentes e interpretaciones diferentes de la palabra expresada por Jesús y la doctrina preservada por la Iglesia Católica. Y entonces han venido los que han protestado, y por eso los llamamos los protestantes, ¿verdad? Los evangélicos. Ellos se llaman evangélicos porque la prioridad que ellos le dan a la palabra de Dios se les hace decir que son evangélicos. Nosotros también somos evangélicos, ¿verdad? Lo único que nosotros no estamos protestando. Nosotros estamos bajo la tutela del vicario de Cristo, nombrado por Jesús y que se ha sucedido en el tiempo, elegido por los hombres, pero guiados por el Espíritu Santo, de nuestro Papa. Algunos pelean con el Papa, ¿verdad? Y algunos quieren manifestar sus ideas. A veces esas ideologías que adoptan o creen que en el tiempo que están viviendo, pues la iglesia tiene que cambiar, ¿verdad? Tiene que, ¿cómo les diría yo? Actualizarse, ¿verdad? Tienen que cambiar normas, ¿verdad? Pero el problema no es el deseo de mejorar la iglesia, sino que es que quieren pasar encima de la doctrina y enseñanza de Jesús. Y entonces empiezan a crear su propia enseñanza y su propio discernimiento de la palabra de Dios y del evangelio de Jesús, y entonces se van separando, ¿verdad? De la iglesia católica, se van separando. La iglesia católica es la que fundó Jesús. Así que toda iglesia separada desde los principios de Jesús, ¿verdad? No es católica porque no quisieron aceptar la enseñanza que dejó Jesús, nombrando a Pedro como el pilar, la piedra angular de su iglesia. En esa iglesia estamos nosotros. Y nosotros, la iglesia, durante todo este tiempo, desde Jesús hasta las fechas, oramos e intercedemos para que nuestros hermanos que se han separado por diferentes causas, por los maestros que han tenido, por la manera en que han tenido esos dirigentes, que muchos han sido obispos, cardenales, ¿verdad? Personas preparadas, pero que así como nosotros, hermanas, y eso no me lo vaya a tomar a mal, esa es una realidad de los seres humanos. Cada uno vive un proceso de conversión, todos, incluyendo los cardenales y los obispos ya ordenados, todos. Todos estamos en ese camino de conversión constante. Ese llamado que nos ha hecho Jesús. Entonces, cuando uno está consciente de esto, pues sabe que en la historia, por ejemplo, el cardenal y obispo Lutero, ¿verdad? Pues él planteó una manera diferente de discernir la palabra de Dios en contraposición de la doctrina que estaba en el momento de que él estaba viviendo su experiencia espiritual dentro de la iglesia. La estaba protegiendo la doctrina que es representada en el Papa. Y él no se puso de acuerdo y entonces se separa.
San Agustín, en un libro que leí hace bastantes años, él mencionaba que lo triste y que se dio dentro de lo que sucedió con Lutero es que él estaba en contra, ¿verdad? Pero no se pudo mantener dentro de la iglesia, sino que optó por salir de la iglesia católica, ¿verdad? Y entonces dice, digamos, ese pensamiento de ese libro que lógicamente se basaba en las enseñanzas de San Agustín, ¿verdad? No fue San Agustín quien lo dijo, sino que se basaban en esas enseñanzas, en donde el autor decía que lamentable era que Lutero, en lugar de influir adentro de la iglesia y de caminar en obediencia a la doctrina e ir transformando la iglesia con una sabiduría que proviene de Dios y en el Espíritu Santo, lo lamentable es que se separara de la iglesia. Siempre ha existido esto en la historia de la Iglesia Católica. Ustedes y nosotros hemos oído de muchos casos en nuestra vida actual, según la edad que cada uno de nosotros tenemos, donde, por ejemplo, este obispo Lefebvre, ¿verdad? Que también él quiere mantener la costumbre y la tradición digamos, de la celebración en latín, por ejemplo. ¿Verdad? Y entonces él defiende eso, ¿verdad? Y se ha dado pues el hecho de que a raíz del Concilio Vaticano II, la iglesia se reúne en torno al Papa, cardenales, obispos y todos los consagrados, más los laicos, e invitaron a otras personalidades y dirigentes espirituales de otras iglesias constituidas formalmente, para poder en ese concilio pedir al Espíritu Santo la ayuda para poder discernir el camino que se debía seguir en el tiempo que se estableció el concilio, porque habían muchas diferencias y habían tantos cambios que había que inculturar el Evangelio de Jesucristo en esos cambios, incluso los tecnológicos, ¿verdad? Los antropológicos, los políticos, los de la ciencia, en los avances de la ciencia, en fin. Y entonces, el llamado de Jesús en el Espíritu Santo fue a través del Papa que convoca a ese Concilio Vaticano II, ¿verdad? El Papa Juan XXIII. Y entonces, incluso los mismos cardenales y obispos estaban como escandalizados por el hecho de realizar un concilio de esa magnitud a nivel mundial, a nivel católico, con la invitación a los hermanos protestantes y separados de iglesias constituidas formalmente para atraerlos también a que participaran en ese discernimiento. Ese es un concilio, así son los sínodos. Entonces hoy que vamos a iniciar un camino sinodal, porque el Espíritu ha movido al Papa Francisco para invitarnos a hacer este sínodo, que es un anticipo, un concilio, y que siempre tiene una función de escucha del Espíritu Santo a través de los miembros de la Iglesia Católica, a través de los miembros de la Iglesia Católica, que somos todos los bautizados. Entonces comprenderán que así como ha habido en muchos momentos de la historia de la Iglesia, momentos de sínodo, momentos de concilios, porque el Espíritu mueve a la Iglesia a reunirse, los convoca a todos los bautizados para que en comunión, porque la Santísima Trinidad es comunión en el Espíritu Santo, con Jesús, el Señor y Salvador, las enseñanzas de su Evangelio, que es su propia vida, como lo hemos aprendido, y la misericordia del Padre, entre todos podamos discernir el camino que debe de seguir la iglesia en el momento en que se realiza esa actividad de sínodo de concilio. Entonces, de esa cuenta, ahora, nosotros, el Señor, mire que es lindo, yo le doy gracias a Dios por ustedes y por mí, que a nosotros nos ha tocado vivir esto, mire, nos ha tocado vivir un sínodo, que no sabíamos ni qué es, pues, ¿verdad? Yo les soy sincero, ¿verdad? Yo lo que les estoy contando es porque ya lo estudié.
¿verdad? Pero yo antes era un ignorante al respecto de esos sínodos, concilios, y todo, yo andaba en gallo. Y muchos de nosotros andamos así, porque son cosas que nunca hemos profundizado. Bueno, no profundizamos ni siquiera nuestra conversión con Jesús, menos vamos a profundizar esas cosas que suceden dentro de la iglesia. Pero por eso le doy gracias a Él, porque ahora que nosotros ya hemos estado caminando con Jesús dentro de la Iglesia Católica, acompañados de la tradición y el magisterio, pues entonces ya eso ya tiene un sentido espiritual en donde nos tiene que llenar de agradecimiento a Dios porque nos da la oportunidad, hermanos y hermanas, a que nosotros, siendo pecadores, podamos expresar lo que el Espíritu a cada uno de nosotros nos ha dado como personas únicas e irrepetibles, dignas, puras, buenas, santas, inocentes, que cada uno de nosotros somos. Y entonces Él quiere que cada uno de nosotros seamos esa luz. Hoy que estamos celebrando Virgencita de la Candelaria, donde encendemos la vela, ¿verdad? La veladora, era que simboliza la luz de Cristo en todo momento, ayer, hoy y siempre. Y cuando nosotros encendamos una vela, tengamos la certeza de que Jesús está presente en todo momento en nuestra Iglesia Católica y en nuestra vida, como la conclusión a la que llegamos en la sesión pasada con Vilmita, en donde ella nos dijo, es que yo sé que Jesús está en mí. Y cuando Jesús está en uno, la luz de Jesús está en uno. Y esa luz, entonces es a la que se refiere Jesús cuando dice, uno no enciende una lámpara y la pone abajo de la mesa del comedor. Uno la pone encima para que ilumine toda la habitación. De la misma manera, esa es nuestra participación a la que nos está invitando Jesús dentro de la iglesia, a que cada uno de nosotros dé la luz que ha recibido de Cristo y la comparta a sus hermanos y a sus hermanas, para que juntos se pueda discernir en el Espíritu Santo qué es lo que conviene en estos momentos de la iglesia mejorar, qué es lo que conviene y cuáles son los pensamientos de los miembros de la iglesia. Aquí no se trata nada más de que dice alguien, yo digo esto y aquí se cumple. No, en la iglesia todo es en discernimiento. Entonces, ese discernimiento a que somos invitados consiste no solamente en que nosotros aportemos la luz personal que Dios nos da a cada uno de nosotros como bautizados, y esa luz que va irradiándose cada vez que nosotros vamos profundizando nuestra conversión, que esa luz es a cada uno como una responsabilidad, pero y también como un tesoro. Y ese tesoro, el Señor quiere que sea aprovechado por toda la iglesia, para que podamos cumplir la misión que nosotros ya hemos aprendido, que es el que somos una donación de nosotros mismos para toda la creación. Como ustedes como mujeres, ¿verdad? Madres y vírgenes son un don para toda la creación. Entonces, ese don es esa luz, parte de esa luz que ustedes irradian como personas, como mujeres, como católicas, y que tienen que compartir dentro de la iglesia en comunión. Entonces, para que nosotros podamos cumplir ese camino en comunión, ¿verdad? El Señor nos invita no solamente a estar, sino que a caminar, a caminar. Quiere decir que no nos vamos a detener, no nos vamos a detener en nuestra vida, sino que vamos en el camino que estamos irradiando la luz que de Cristo hemos recibido. Ahora nos toca no caminar solos. A veces caminamos solitos o como personas individuales o como comunidad, ¿verdad? Les compartí al principio, ¿verdad? Que yo estoy feliz porque ya algunos hermanos de la comunidad de hombres católicos San José han iniciado ya sus predicaciones. Entonces, fíjese que cada uno de ellos ha presentado se le ha dado una cita bíblica y ha presentado el pensamiento espiritual que Jesús le dio en el Espíritu para que nos compartiera a nosotros. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que le digo? Tiene mucho que ver porque ellos y cada uno de los hombres que pertenecen a esa comunidad estamos caminando en la vida del Espíritu Santo. Estamos caminando en contemplación de la misericordia de Dios.
Estamos caminando de la mano de Jesús. Fíjese, pues no nos hemos detenido, pero en ese camino, como lo hizo Jesús con los discípulos de Maús, entonces él viene en el camino, le fue predicando a estos discípulos y ahora estos discípulos están predicando en el camino. Eso es caminar, caminar con Jesús. Entonces, la palabra sínodo quiere decir caminar juntos con Jesús, todos los bautizados. ¿Se da cuenta usted? ¿Verdad que no es nada difícil esa palabra? Para que no nos perdamos en la definición. El sínodo quiere decir que es caminar juntos los bautizados con Jesús en la iglesia. ¿Ah? Entonces, esa es la definición de sínodo. Se la voy a ampliar un poquito porque ya entramos al tema. Entonces, ese tema, ya le voy a decir de dónde proviene esta información. Entonces dice que sínodo es el acto de que marchemos todos en una misma dirección, que sigamos peregrinando en esta tierra, que podamos caminar en forma conjunta, que nadie se quede atrás, unidos, en comunión, siguiendo todos un mismo camino, todos los que hemos sido bautizados. Entonces, les repito, el sínodo es caminar juntos. Entonces, cuando hablamos de sinodalidad, ¿verdad? Entonces ya esa otra expresión ya significa el caminar en comunión, caminar en Eucaristía, caminar según el Evangelio de la sinodalidad, caminar en ese Evangelio que nos enseña el camino. ¿Y quién es el camino? Pues el camino de Jesús. Entonces es caminar por Jesús, con Jesús y en Jesús. Ese camino, cómo lo vivió él, ¿verdad? Entonces ese camino que nos invita a la iglesia a recorrer, hermanas, ya lo estamos recorriendo. Yo les decía, cuando hablamos de recibir esta catequesis, yo les decía, esta catequesis ya la recibimos. Ya la hemos recibido en las enseñanzas que el Señor ha puesto para cada una de ustedes en este camino, porque es el camino del Evangelio de Jesús al cual hemos estado estudiando, para vivirlo por Él, con Él y en Él. Es un camino de misericordia y Eucaristía, que ya lo estamos viviendo. Entonces, en esta breve introducción, hermanas, lo que quiero que quede claro para ustedes es que cuando lo que vamos a estudiar, que le he llamado camino sinodal, ¿verdad? Que para que signifique ese camino, ese caminar juntos de la mano de Jesús, todos los bautizados dentro de la iglesia, ¿verdad? Caminar juntos, ¿verdad? Ya es algo que nosotros hemos estado recibiendo en las enseñanzas y de esa manera nos va a ayudar a que los temas no tengamos necesidad de detenernos en todos los temas del temario que nos ha proporcionado el arzobispo y el arzobispado, los vamos a ver, pero no nos vamos a detener en todos porque hay algunos que ya los hemos visto y los hemos ya superado, incluso en las puestas en común. Entonces, lo que en discernimiento establecido es que primero comprender un poquito que este camino sinodal pues es un camino de contemplación que vamos juntos en la iglesia, todos los bautizados de la mano de Jesús, y que la palabra no interrumpa ni afecte y obstaculice lo que estamos aprendiendo. Ya esto ya lo hemos aprendido, a caminar juntos en comunión, hacer un camino de contemplación, de misericordia y Eucaristía. Ya todo eso. Caminar los santos de Dios dentro de la iglesia. Hemos sido llamados a ser santos. Entonces, ya lo hemos vivido. Ahora bien, nos han dado un manual como agentes de pastoral que ha establecido la arquidiócesis, ¿verdad? Y en ese manual vamos a ir proveyéndonos de la riqueza que está escrita ahí para cada uno de nosotros, para enriquecer ese camino ya recorrido.
Es un camino que ya nosotros venimos recorriendo, venimos peregrinando en forma unida y que ahora viene el llamado a consolidar ese camino para que nos aseguremos de que no vamos solos. No, no son solo las madres Mónicas las que están caminando en esta conversión y en ese camino de misericordia y Eucaristía. Hay otras personas a nuestro alrededor que también están viviendo esa experiencia de manera diferente. Reciben catequesis de fuentes diferentes, de otros maestros, de los sacerdotes, de las homilías y de otros catequistas. Así que cada quien va recibiendo por la fuente la catequesis que el Señor ha establecido para cada uno de nosotros. A mí me ha dado el privilegio de compartirla con ustedes. Entonces, ese camino juntos, pues nos dijo el Señor al darnos el llamado de caminar en comunión juntos, pues ha dicho, bueno, Carlitos, acompañe usted a las hermanas madres Mónica, ya que ha venido haciendo ese camino de misericordia y de Eucaristía. Entonces, debemos sentirnos felices y no debemos de sentir, ninguna de ustedes debe de sentir como que, ay, ¿cuál va a ser el estudio que vamos a tener? ¿Verdad? No, no se asuste con sus ideas. ¿Verdad? Es lo que hemos venido aprendiendo, ahora lo vamos a seguir profundizando, siempre de la mano de Jesús, quien nos sigue enamorando. Bueno, ¿qué nos dice este manual para agentes de pastoral? Dice que debemos estar conscientes de que este camino, caminar juntos como bautizados de la mano de Jesús en la iglesia, debe de ser ya para nosotros un estilo de vida y una forma de ser con la cual se vive la misión dentro de la iglesia. ¿Qué misión? Pues la misión de misericordia y Eucaristía que hemos aprendido. La misión que estudiamos en cómo nosotros anunciamos la misión que estudiamos en la catequesis anterior, cuando vimos y descubrimos que nuestra misión es la misma misión de Jesús. Y esa es la misión de la iglesia. Presentar, llevar a Jesús resucitado para que con el poder del Espíritu Santo el Padre, a través de su misericordia, nos convierte en Eucaristía y nos haga caminar juntos hacia la salvación. Y ahí está, ese es el camino sinodal. Así que ya lo hemos venido recorriendo. Pero la Iglesia hoy, a través de nuestro arzobispado, nos está pidiendo de que es momento de que en nuestra madurez, en nuestra voluntad y en nuestra conciencia ya más madura, objetiva y profunda, pues asumamos cada día más ese estilo de vida como Jesús, esa forma de ser de Jesús para misionar. Y ahí vamos a encontrar sentido a todas las enseñanzas anteriores que hemos venido recibiendo cuando aprendimos, por ejemplo, a vivir en contemplación de la misericordia de Dios todos nuestros momentos de vida. Eso es como vivía Jesús. Nosotros ya estamos aprendiendo, pero ahora nos está pidiendo el Señor a través de la iglesia que se convierta en una forma de ser ya, constante, permanente en nuestro testimonio de vida. Y que eso es lo que se requiere para que toda la iglesia católica esté en camino. Y que entonces ya nos dan una responsabilidad dentro de la iglesia. Ya no es solamente nuestra propia salvación y nuestra propia santidad, sino que ahora nos invita el Señor a salir de nosotros mismos para que ese camino que estamos recorriendo con otros, seamos nosotros esa luz que los ayude a alumbrar el camino de ellos también y que de ellos también recibamos la luz que ellos han recibido. Es una vida en Eucaristía, una vida en la misericordia. Así que, ¿cómo podemos confirmar en discernimiento lo que le estoy diciendo? Pues Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez, arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, nos invita y exhorta, como el Papa Francisco ha invitado y exhortado a toda la Iglesia Católica y las iglesias particulares, a vivir, dice, en comunión. ¿Qué significa eso? Pues vivir siendo Eucaristía.
Eso significa. A vivir en participación. O sea, que tenemos que participar. ¿Cómo voy a participar? Pues viviendo la vida del Espíritu Santo, la que venimos viviendo, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Y también nos exhorta a vivir la misión de la iglesia, que es la misión de Jesús, que es la misión de la misericordia. Entonces, si nosotros podemos unir estas tres exhortaciones que nos hace la iglesia, vemos que nos han invitado a vivir en la Eucaristía, a vivir la vida del Espíritu Santo y a vivir la misión de la misericordia, respondiendo a la iluminación del Espíritu Santo que está dando dentro de la iglesia a través de este camino sinodal, en consonancia de la palabra de Dios. Porque tanto Eucaristía como vida del Espíritu Santo como misericordia, ¿verdad? Es el envío que hemos recibido a través de la enseñanza de meditar y contemplar la palabra de Dios. El envío que nos ha hecho Jesús como sus discípulos y misioneros. Como sus discípulas y misioneras. Entonces estos tres temas que van a desarrollarse durante toda la catequesis, ¿verdad? Ya ahora lo que vamos a aprender es de que si yo puedo ser esa misericordia como Jesús, por Él, con Él y en Él, si yo puedo ser esa Eucaristía como Jesús, por Él, con Él y en Él, ¿verdad? Y siendo eso yo me dispongo a vivir la vida en el Espíritu Santo. Entonces yo ya estoy viviendo ese camino sinodal y entonces voy a poder ser luz para mis hermanos y hermanas. ¿Para qué nos va a servir esto, hermanos y hermanas? Mire, ¿sabe para qué nos va a servir? Así como le puse el ejemplo de Lutero con ideas diferentes para transformar la administración de la iglesia y buscar la manera de hacer que las personas pues se beneficiaran de una manera diferente de la doctrina de Jesús. ¿Verdad? Y a nosotros se nos ha invitado a compartir lo que hemos vivido y sentido y estamos viviendo y sintiendo en relación a nuestra fe. Ahora somos nosotros los invitados a discernir en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestros afectos y en nuestra alma, a todo aquello. Muchas de las cosas que no comprendemos porque no las sabemos. Y expresarnos desde nuestra ignorancia, expresarnos. Y decir, es que a mí lo que me cae mal es esto. Y lo que no acepto es esto, o por qué sucede esto dentro de la iglesia, ¿ah? O por qué pasa esto con este sacerdote, o por qué los servidores de la iglesia se comportan de esta manera, o cómo podemos enfrentar esas nuevas culturas que están presentándonos en esas teorías, en esas ideologías como la de género, cómo podemos nosotros reaccionar, cómo debe reaccionar la iglesia. ¿Cuál debe ser mi posición en cuanto al aborto, a despreciar a los ancianos, incluso a promover un suicidio asistido, por ejemplo? ¿Cuál debe ser mi pensamiento? ¿Cuál es mi pensamiento? ¿Cuál es el pensamiento que hay en otros dentro de la iglesia? ¿Cómo poder nosotros ir expresándonos con esa libertad dentro de la iglesia? Expresando lo que a nosotros nos preocupa o lo que a nosotros pensamos que debe de hacerse. Porque muchas veces nosotros tal vez tengamos la idea y decamos, yo creo que lo que debe de hacerse es esto. Porque fue un ejemplo, tal vez alguien dice, no, es que los sacerdotes deberían de casarse. Por ponerte un ejemplo. ¿Qué va a pasar entonces en ese camino de compartir en comunión lo que sentimos, pensamos, con el interés de discernir? Así como lo dice Monseñor, respondiendo a la iluminación del Espíritu Santo, en consonancia con la palabra de Dios. ¿Verdad? Porque la palabra de Dios es la que rige la doctrina, porque es la palabra de Dios, no es la palabra del hombre.
Entonces ese discernimiento que se tiene que hacer a la luz del Espíritu Santo para basarnos en esa palabra de Dios discernida y contemplada, de ahí tendrá que brotar la luz iluminadora de Jesús que nos indica el camino. Ya nos dirá el Señor, ¿por qué nosotros no debemos apoyar como católicos el aborto? Ya nos enseñará el Señor. Pero lo importante es de que en este camino, y que debe ser un estilo ya de vida para nosotros, para no regresar a ese oscurantismo que ha tenido la iglesia, en donde los fieles han tenido que quedarse callados, ¿no? Porque han sido obligados a quedarse callados. En la historia de la iglesia ha sucedido. Para que eso no suceda, el sínodo es la plataforma que nos presenta Jesús dentro de la iglesia para expresarnos, para escuchar al otro. ¿Verdad? Por eso dice que este camino juntos de la mano de Jesús, todos los bautizados en la iglesia, va a requerir la escucha activa. Quiere decir, una escucha, ¿verdad? Activa en el sentido de la intención con la que vamos a escuchar. Una escucha de la palabra de Jesús iluminada por el Espíritu Santo dentro de todos los miembros de la iglesia, para que esa luz resplandezca, el resplandor de Dios a través de su palabra y que nos ayude a discernir entonces qué es lo que vamos a vivir dentro de nuestra iglesia mundial católica y dentro de nuestra iglesia particular. El manual fue diseñado a través del evangelio llamado de la sinodalidad, que es el evangelio según San Lucas. Y nos dice el arzobispo que nos ofrece pistas concretas para que podamos vivir nuestra fe haciendo camino junto a tantos hermanos y hermanas en nuestras comunidades en la iglesia. Entonces, el caminar en este evangelio pues nos va a dar pistas concretas, dice, para que seamos capaces nosotros de ir mejorando y viviendo nuestra fe en iglesia, en comunión. ¿Verdad? Yo tengo algún hermano por ahí que pelean, ¿verdad? Ahí están en su pelea personal, de diferentes maneras. ¿Verdad? Uno que está peleando con lo que dice el papá, no lo entiendo, me dijo uno. Es que me confunde lo que dice. Otro dice, no, es que la verdad es de que deberíamos de retornar a esa práctica litúrgica, que no se pierda la historia litúrgica de la iglesia. Otro que dice, no, hombre, es que ya el Concilio Vaticano II lo que estableció para facilitar la comprensión de la misa, por ejemplo, si solo es en latín y la persona no sabe latín, ¿cómo va a entender lo que está diciendo, lo que está alabando y lo que está escuchando? Y el otro dice, no, es que se ha perdido lo sagrado de la celebración. Y entonces esas voces, al que les pongo como ejemplo, están a nuestro alrededor. Hoy nos invita el Señor, dice, a que a través de estudiar el Evangelio de San Lucas, descubramos esas pistas que nos van a servir para que, aunque cada quien tenga una idea diferente, podamos vivir nuestra fe haciendo camino con ellos. ¿Verdad? Yo a uno de esos hermanos le escribí, le dije, mira, le dije, pues, démosle el derecho de la duda al Papa Francisco, profundicemos un poco más. Te envío este documento que esta fuente es autorizada, es una fuente bien soportada dentro de la iglesia. Te invito a leer esto, ¿verdad? Y ahí vamos, ¿verdad? No nos hemos distanciado porque en el momento personal de cada uno de nuestra etapa de vida ahorita tengamos pensamientos diferentes. Pues eso es lo que vamos a aprender en el camino sinodal, a caminar juntos en comunión, centrados en Cristo, misericordia y Eucaristía. ¿Para qué? Con ese resplandor que brota de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, nos conduzca a la verdad. Recordemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Por eso, un camino sinodal no puede ser camino sinodal sin la iluminación
del Espíritu Santo. Bendito sea Dios que Shemitah hoy inició precisamente con esa petición del Espíritu Santo, así lo tenemos que seguir haciendo. Porque sin Él, nosotros podemos hablar tonteras. Y todas nuestras creencias y lo que hemos aprendido de las ideologías que tengamos, ¿verdad? Pero no vamos a compartir la verdad de Cristo, porque la verdad de Cristo solo se puede compartir iluminados por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad. Con Él, entonces, Él y nosotros, dijeron los apóstoles en su primera reunión, vamos a ponernos de acuerdo, ¿verdad? Pero el que dirige, el que nos guía, el que nos recuerda y nos enseña lo que Jesús nos ha enseñado para estar en la sintonía del mensaje verdadero de Jesús, es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Entonces, ahí nosotros vamos amparados. Alguno me decía, ay, Carlitos, pero fíjate que eso es un peligro, y lo he leído ahí en varias publicaciones de algunos obispos y cardenales, y que opinan a veces ahora que en las redes sociales, que hay bastante comunicación al respecto. Pues no, desde su punto de vista comunican. Y alguno dice, es que esto hay peligro, esto puede ocasionar un cisma, esto es un riesgo. Y sí es cierto, en sentido de que se está moviendo el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y hay estructuras dentro de la iglesia, a veces muy rígidas, no doctrinales, sino que son estructuras ya creadas por los hombres, que hay que romperlas. Y hay paradigmas, quiere decir ideas preconcebidas de los hombres que se han instituido como ciertas y no están en consonancia con la palabra de Dios. Porque recordemos que en la iglesia estamos cada uno de nosotros, y tanto papa, obispos, arzobispos, consagrados y laicos, somos pecadores todos. Todos somos pecadores, pero la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, es quien nos santifica. Es por gracia de Dios gratuita. Y la gracia de Dios es según la voluntad de Dios. Y aunque a pesar de que nosotros somos pecadores, el Señor se manifiesta a través del pecador y de la pecadora. Y cuando estamos en comunión y aprovechamos los sacramentos y comulgamos con el Señor y salimos siendo hechos misericordia y Eucaristía después de cada Santa Misa, ahí es donde nosotros verdaderamente ya estamos viviendo esa misión de la iglesia. Ahí es donde cada uno de nosotros está viviendo ese estilo de vida del Espíritu Santo. Y está asumiendo ya una forma de ser, aunque sea despacito, poco a poco. Yo sé que a todos nos cuesta. Pero poco a poco que se vayan viendo los pequeños cambios que se van dando en cada uno de nosotros, aunque sean mínimos. Tal vez una reflexión, tal vez un silencio, tal vez un quedarse callado, tal vez una oración a tiempo. Bien, tantas cosas que ustedes conocen mejor que yo. Y entonces esa experiencia que hemos venido viviendo a través de nuestras enseñanzas, la vamos a seguir viviendo. Para finalizar esta introducción a este camino que estamos ya recorriendo, que ya como hemos visto, estamos invitados a seguir viviendo en Eucaristía. Aquí me detengo un minuto. Usted está recibiendo el misterio eucarístico todos los sábados. Vean los videos. Vean, haga su tiempo. Mire, es que es 1 hora y 5 minutos. Yo se lo envío el sábado. Véalo. Sábado, domingo, lunes, martes, ¿no? Cuando usted quiera y cuando usted pueda. O si no, escúchenlo. Pero hágalo. Hágalo porque hoy nos está diciendo el Señor que nos está invitando y exhortando a través de la iglesia a vivir en Eucaristía. Pero si yo no conozco el misterio eucarístico, si yo no recibo esa enseñanza donde me tengo que apropiar de Jesús eucarístico, me va a costar más llegar. Me va a costar más llegar a esa comprensión espiritual. Porque recuerden, hermanas, que la fe viene del oír. Y entonces, para que yo pueda vivir en comunión, como es el envío que nos está haciendo en este camino sinodal, que ya tenemos que vivir en comunión, es vivir en Eucaristía. Yo tengo que conocer el misterio eucarístico.
Si no has visto ninguno de los videos, tú entra ahí a YouTube, Carlos Díaz Alvarado, buscas en listas y aparece ahí el asombro eucarístico. Y ahí aparecen todos los videos del asombro eucarístico, de la enseñanza de Cardenal Cantalamessa. Y ahí vas a ver qué riqueza más maravillosa, cómo es la riqueza de la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, la comunión, en qué consiste. Ahorita en los últimos ha estado en el Evangelio de San Juan, en el lavatorio de los pies, que en el Evangelio de San Juan no aparece la institución de la Eucaristía, pero sí aparece el lavatorio de los pies, porque el lavatorio de los pies también es una enseñanza sobre la Eucaristía. Y fue el mismo día, ahí ese Jueves Santo. Y entonces ahí aprende uno. Les doy el catecismo para que se piquen. Ahí Jesús está hincado frente a ti, que mira con sus ojos de misericordia y te va a lavar los pies. Santo Dios. Ya con eso que tengamos nosotros en nuestra mente para meditar y contemplar a Jesús en cada momento en el que sintamos la tentación, en cada momento en el que nos sentimos mal, en cada momento que nos sentimos tristes, desamparados, solos, perdidos, asustados. Ver los ojos de Jesús hincados ante nosotros y decirle, como le dijo Pedro, lavarme tú a mí los pies, Jesús. Y Jesús te dice, sí. Y esto que hago contigo lo tienes que hacer con tus hermanos. Y ese es el camino sinodal en la Eucaristía. Ven como una sola palabra encierra todas esas enseñanzas. Pero hay que recibirlas, apropiárselas, dejarse confrontar por ellas, asumir el aprendizaje y ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica. Entonces ahí ya puedo yo decir que vivo en comunión, vivo porque soy una Eucaristía como Jesús. ¿Cómo voy a participar en este camino sinodal? Pues la participación tiene que ser dejándome guiar en el discernimiento por el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu de la verdad. Y es el Espíritu Santo el que me guía, el que me conforta, el que me consuela, el que me enseña a orar. Y entonces a través de la oración y del Espíritu Santo, ahí voy caminando según la voluntad del Padre. En la contemplación de la lectio divina, guiado por el Espíritu Santo, ahí voy comprendiendo la enseñanza y el contenido de la palabra de Dios manifestada en Jesús. Ahí es donde el Espíritu Santo transforma mi manera de pensar y me convierte en una ofrenda buena, pura, santa, como el llamado que nos hizo el Señor el año pasado de ser santas e inmaculadas ante Él, por el amor, guiado por el Espíritu Santo, por su gracia. Entonces es un camino, el camino de la santidad, a la que hemos estado siendo llamados en la cristología. Y es esa participación, participar como santas como Jesús, participar guiadas y orando como Jesús en el Espíritu Santo, participar comprendiendo la palabra de verdad a través del Espíritu Santo expresada por Jesús para yo comunicarse a los hermanos. Y esa es la participación que se requiere en el camino sinodal. No es las ideas personales, sino que es Jesús en mí que habla y se manifiesta, según lo que yo he participado de esa vida en el Espíritu. Y cuando nosotros ya vivimos en esa Eucaristía y vivimos guiados por el Espíritu Santo, es el momento en que nuestro corazón está terminándose ya de transformar en el sagrado y misericordioso eucarístico corazón de Jesús. Y entonces ya vivimos nosotros esa misión desde Jesús. Y se cumple lo que nos dijo la hermana Vilmita en su testimonio. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Jesús vive en mí y está conmigo en todo momento de mi vida. Nunca me desampara, Él está conmigo, Él me apoya y me acompaña. Cuando lavo los trastos, cuando hago la comida, cuando sirvo a mi familia, cuando voy a mi trabajo, cuando sirvo en la iglesia, cuando participo del camino sinodal. De Jesús en mí, el que está participando, siendo Eucaristía, lleno del Espíritu Santo y desde su contemplación en la misericordia.
como ven, hermanas, es un camino ya recorrido. Ahora nos pide el Señor que ahora tenemos que aterrizar. Ahora tenemos que profundizar aún más lo que hemos aprendido y unir todas estas enseñanzas que hemos recibido en el camino para que se manifiesten ya en nuestro testimonio de vida. Pues vamos a terminar. Dice el arzobispo de Villa, al finalizar la presentación del manual, dice que Dios, nuestro Padre y Cristo resucitado envíen el don de su Espíritu Santo para que esto sea posible. Amén. Amén. Alabado sea Jesucristo, Por siempre sea alabado. sea alabado.